me confesó que era virgen y que quería mantener su virginidad. Me pidió que la penetrara por el ano y me dice que está embarazada de mí. Se me hace injusto que esta zorra venga a encasquetarle. ¿Okay? Claro que Claro que sí, lo único que está... Yo no quiero nada de él más que responda por el niño. Es imposible que una mujer quede embarazada a través del ano. ¿Cómo estás embarazada? Doctora. Si tuvieron sexo anal. Viniste de Rusia. Con dinero para abrir un negocio aquí verdad, y doctora. eventualmente esperar a tu marido que estaba vendiendo las cosas en Rusia. Después de mi segundo Falso, no envío había que ella ninguna me pidió comunicación dinero, existía, por se favor. me desaparece. ¿Y los $100,000? Entonces es mi negocio porque es mi dinero. No es tu negocio porque tú no estás en ninguno de los papeles. Me borró del mapa, se divorció No, y te ahora yo me borraste no entero solo aquí del en esta mapa. corte de que yo Doctora, estoy divorciado. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. Bueno, baby, aquí siempre, aquí haciendo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor español Alejandro Casona dijo: no le pida nunca nada a la vida, espere. Y un día la vida le dará una sorpresa. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. ¿Verdad que la vida da sorpresas todos los días? Y lo que uno piensa que no va a cambiar, que no hay manera de solucionarlo de un instante a otro, y sorpresivamente cambia. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Lo que pasó entre nosotros fue solo sexo anal. Si está embarazada, lo único que puede tener ahí es pura... Yo soy virgen de adelante, pero hubo sexo anal. Y el que está embarazada tiene una explicación. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Oscar, estás demandando a Ivette, que tengo entendido es una ex amiga con quien tuviste, obviamente, lo explayaste ahí en las imágenes de presentación, sexo anal, y vienes a exigir una orden de alejamiento. Explícame los hechos de por qué quieres una orden de alejamiento. Mire, a partir de cuando tuvimos esta relación, ella empezó a buscarme mucho. A los 2 meses recibí... Yo creo que sería buen momento que me explicara por qué tuviste esa relación y cómo la tuviste, o sea, cuál fue la situación. El contexto. Mire, mi prometida estaba de viaje con sus padres en Europa y... Ah, porque tienes una prometida. Sí, sí. Que no es ella. No, ese es parte del problema. Formamos parte de un grupo de amigos desde la secundaria que solíamos salir a campamentos, excursiones y cosas así. Y hace 6 meses, cuando mi pareja estaba de viaje, recibí una llamada de uno de estos amigos invitándome a acampar de nuevo para recordar viejos tiempos y pasar un fin de semana bonito. Accedí, solo fuimos 4 personas, Ivette, una pareja de amigos y yo. Estando en el campamento, empezamos a tomar licor, empezamos a jugar a la botellita, la cosa empezó a subir de tono, besos, caricias y esta mujer me arrastró a la casita de campaña. Los dos, yo no te arrastré. Se aprovechó de que estaba Los yo dos tomado. aprovecharon. No te preocupes, cuando un hombre habla de esa manera, yo también interpreto lo que me está tratando de decir. Que es un debilucho, que le gusta evadir su responsabilidad, que no le gusta enfrentar, que se esconde atrás del alcohol. Tranquila, que yo entiendo. No. Al buen entendedor, pocas palabras bastan. Gracias. No te preocupes. Continúa, Oscar. Gracias. Estábamos entonces en la casita, ya estábamos los dos pues, a punto de... Y ella me confesó que era virgen y que quería mantener su virginidad. Me pidió que la penetrara por el ano. Y hicimos el amor 3 veces esa noche.
Yo, pues la verdad, estaba tomado, no usé protección, pero jamás hubo contacto vaginal. Terminó en Que eso. recuerdes, porque como el alcohol te nubla un poco los sentidos. No estaba tan mal, sí lo recuerdo. Estábamos muy mal los dos. No estábamos tan mal, pero bueno. Bueno, ok. ¿Qué pasó después? A la mañana siguiente yo me sentía muy arrepentido, me sentía culpable, me sentía mal, hablé con ella. Accedimos los dos a hacer un pacto en el que no íbamos a hablar de esto jamás, que iba a quedar en una noche loca de campamento y listo. Perfecto. ¿Qué pasó? A los 2 meses recibo una llamada. Estaba yo en mi oficina trabajando, me llama Ivette y me dice que está embarazada de mí. Lo cual yo tomé como una broma porque es imposible que una mujer quede embarazada a través del ano. Entonces, No es tan imposible. ella no desistió, siguió buscándome, siguió diciéndome que el hijo era mío, empezó a ir a casa de mis padres, de mis amigos. Llegó a tal grado que tuve yo que cambiar mi número telefónico y mi domicilio. Yo no entiendo cómo, pero consiguió la dirección de donde solía trabajar. Es la empresa de mis suegros, se dedican a vender seguros. Yo también soy agente de seguros. Consiguió la dirección, de hecho traigo un video que tomé ahí, donde ella está mal, está fuera de la realidad y Nunca quisiste es fuera de escucharme. contexto, todo eso, pues... Ok, vamos a ver las imágenes. Por Vamos a favor. ver las imágenes, señor Por favor. director, de la evidencia que trae el demandante. Este hijo es tuyo, Oscar, y tenemos que hablar. Esto es una oficina Ok. de seguros, ahí van los clientes. Sabes que ese no es mío. Tú sabes bien que no es mío. Vamos a llamar a la policía. Ya no puedes hacerme esto, por favor. ¿De qué se trata? ¿Qué se trata, por favor? Necesito, no tenemos nada que hablar. Amor, déjame. Por favor, vamos a llamarlo. Ok, aparte de esto, que naturalmente juega un papel en lo que tú estás exigiendo, que es una orden de alejamiento, ¿han habido otros hechos, otros Sí, actos? con esto consiguió que me corrieran de mi trabajo. Colgó un video en mi Facebook en donde etiquetó a todos los contactos que tenemos en común, incluida mi prometida, exigiéndome que me haga cargo de un bebé que es imposible que sea mío. No es imposible. Me Claro que es trajiste imposible. lo que También lo Déjeme traje, ver, claro señor que sí. director, por favor. 5 meses. Hágame el favor. Ay, Oscar García, estoy haciendo este video para poder llamar tu atención y también a tus amigos, que alguien pueda ayudarme a convencerte porque necesito hablar contigo en privado. Tengo 5 meses de embarazo y es tuyo el hijo. También es tu responsabilidad. Necesito que te ocupes emocionalmente y económicamente de tu hijo porque también es tuyo. Son 5 meses que no has pasado conmigo, no has pasado con tu hijo. Si hago esto es porque estoy desesperada. Necesito llamar tu atención, la de tu prometida, de tus amigos. De alguna forma necesito llamar la atención. Por favor, comunícate conmigo para poder aclarar las cosas. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta me dices lo que quieras añadir para ver entonces si hace falta o no una orden de alejamiento. Regresamos después de este corto receso. No se vayan. Ella es zorra. ¿Y tu prometido es qué? Él fue un desliz, doctora. ¿Cómo estás embarazada? Doctora. Si tuvieron sexo anal. Esa malformación se llama cloaca persistente. Cloaca persistente. Caso cerrado. Antes de que ella responda. Soy una persona bastante accesible, conmigo se puede hablar sin ningún problema, pero considero también que al grado en el que llegó...